Estamos hoy, el día de hoy, reunidos por medio de la plataforma de Zoom del Colegio Internacional de Educación Superior, siendo el 24 de enero del 2024, para proceder al examen de grado de María Fernanda Sánchez Sanz para obtener el grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica por excelencia académica. Nos encontramos en el jurado la doctora Yolanda Alquicira Sagún como vocal, la doctora Mitzi Miriam León Calderón como secretaria y su servidora Concepción Rabadán Fernández. Te vamos a pedir, por favor, María Fernanda, que des inicio a tu presentación y luego pasamos a la réplica. Adelante. Ok, gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, buenas tardes a todos. Pues bueno, este espacio es para compartir el artículo que escribí acerca de algunas reflexiones sobre la importancia de los ritos funerarios en la subjetividad para obtener el grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica. Bueno, en el presente trabajo abordo la influencia de los ritos funerarios en la subjetividad, particularmente en relación a la muerte de un ser querido. Aquí reflexioné sobre la importancia de poder realizar algún rito funerario como despedida, pero que también pueda posibilitar la pérdida, aceptarla y lograr simbolizar también como un medio de protección, ¿no? Ante el temor que se puede tener ante la muerte. Un punto fundamental en el artículo es cómo esta ausencia de los ritos funerarios podría llegar a dificultar la elaboración de un duelo o incluso pueda postergarlo o que se patologice, ¿no? Al evitar el vivir este duelo, ya sea por algún tema de distancia, ¿no? Que no se pueda llevar a cabo, por temas económicos, o, bueno, ya más adelante menciono, pero retomo también la parte de la pandemia, que fue donde, pues, es un claro ejemplo de donde lo vivimos mucho más. La siguiente, por favor. Se suele pensar que el duelo es algo que sí o sí va a pasar después de tener una pérdida, o que tiene un tiempo estimado, ¿no? Que va a durar cierto tiempo este dolor, el duelo que se va a vivir, pero no siempre es así, ¿no? Hay veces que se puede alargar o puede llegar a patologizarse, porque hay ocasiones en las que se evita o se dificulta por algún tema que quizá pueda salir una parte de culpa, de no lograr despedirse de la persona y esto haga que se vaya postergando este proceso de duelo, ¿no? No es algo inmediato que si pierdes a alguien, por ende va a suceder. Y de esto, bueno, a mí me surge la pregunta de cómo influye la realización o la falta de los ritos funerarios en la subjetividad en relación a que se supere o no la pérdida o el duelo. Retomando a Freud, él en 1914 describe que el duelo es la reacción ante la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, ¿no? Como puede ser la patria, la libertad, un ideal, etcétera. Ante esta pérdida, la libido, lo que pasa es que se está relacionada con el objeto perdido y hay un momento en el que esto puede ayudar a tramitar porque el duelo, porque este puede depositarse en otros objetos o puede haber una dificultad de crear estos vínculos, ¿no? De depositar esta libido en los otros objetos. En los ritos funerarios, considero, pueden ayudar a tramitar este duelo ante la pérdida del objeto, porque al existir este duelo te posibilita, ¿no? El tener un proceso de comprensión, pero al evitarse o al no tenerse el rito funerario, esto podría llegar a provocar un impacto en la subjetividad que dificulte el proceso de duelo, que fue otra de las preguntas o relacionada a la primera que me surge. Y para dar respuesta a esto, pues bueno, abordo algunos autores, un poco de la historia de los ritos funerarios y tomo como ejemplo la pandemia por COVID-19. En relación a las costumbres, Alcira Mariam menciona que los ritos funerarios muestran gran preocupación por deshacerse de los muertos para asegurarse de que el fantasma del muerto no retorne a vengarse o molestar a los vivos.
Aquí yo considero que lo que puede estarse poniendo en juego al llevar a cabo un rito funerario es disminuir de alguna culpa, pedir perdón, poder remover algunas emociones que están relacionadas con el muerto, o bien el sentimiento de estar perdiendo algo propio, ¿no? De entender que quizá algo nuestro se está yendo con la persona y poder eh, entender que de nosotros se puede estar perdiendo, pero también de alguna manera confirmar la propia vida, ¿no? Y tomar un poco de distancia con la muerte. Y bueno, aquí ya tomando como ejemplo la pandemia que se vivió por COVID-19, en donde las muertes se transitaron con ausencia de ritos desde un momento. En la mayoría de los casos, únicamente vean al familiar cuando se hospitalizaba y después solo se recibían las cenizas. No existía alguna forma de despedir como en las costumbres se hacía, ¿no? Tema de funerales o de poder estar también este acompañamiento con los deudos y al haber esta ausencia de ritos, después quizá se empezaron a, pues como a entrar la creatividad, ¿no? Y hubo personas que buscaban esta forma de crear algún rito en lo individual, de poder a lo mejor hacer algo que le hubiera gustado a la persona que falleció, de prender veladoras, de rezar ya como más en lo individual y después comenzaron ya a adaptarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se comenzaron a hacer de manera remota ya todos estos acompañamientos que de alguna forma ya ayudaban también a dar cierta comprensión o enfrentar esta pérdida, que aunque sí daba consuelo, considero que también podrá incrementar esta negación porque pues al final tampoco se constataba como comúnmente, ¿no? Se veía al difunto y, y de cierta forma pues seguía habiendo distancia, ¿no? O sea, se veían en las pantallas, pero ya esta distancia física seguía existiendo. Al final el cambio, como todos los cambios, pues van exigiendo cierta adaptación y me parecerán también pues dos cosas complicadas, ¿no? El tener esta pérdida, el no posibilitar estos ritos funerarios y también cambiar y adaptarse a las nuevas formas de estar viviendo estos procesos, lo cual quizá podría quedar un poquito más de vacío, ¿no? O un dolor más de no poder sentir ese contacto físico que también ayuda. Y bueno, el artículo lo dividí en tres apartados para abordar lo que es la muerte, los ritos funerarios y el duelo y poder con esto también llevar unas conclusiones. El primero lo titulé No se vive por siempre. Aquí, bueno, hablé ya más enfocado a la muerte. El sujeto ve la muerte como algo ajeno, o lo que al otro le va a suceder en algún momento. Se piensa quizá más en la muerte de personas de edades avanzadas o que tienen alguna enfermedad, pero probablemente la mayoría de las personas no piensa en la posibilidad de morir, ¿no? Se ve la muerte como algo que va a sucederle a los demás y que es algo que nos va a doler, pero que evitamos hablar en su mayoría de la propia muerte. Para Freud, nadie cree en su propia muerte, o lo que es lo mismo, en el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Y durante la pandemia, todo esto cambió, ¿no? Dio un giro. Parecía a veces que la muerte no podía ser algo que se pudiera evitar. Comenzaron a morir personas de todas las edades, con buena salud o con alguna enfermedad. Todo lo que a lo mejor se tenía más claro y que siempre ha pasado, pero aquí quizá fue más visible. Y este miedo, o más bien el ver que la muerte estaba, digamos, no sé, como si estuviera más cerca de pronto, comenzó a movilizar mucho el miedo de la muerte propia, ¿no? A pensar ya o darnos cuenta de que pues sí, a todos nos puede pasar y a todos nos va a pasar. Y esto puede haber causado en algunas personas el paralizarse, ¿no? El no querer hacer nada, el tomar en extremo medidas de precaución y otras personas que parecía buscaban sortear la muerte, ¿no? A lo mejor
era la parte opuesta de buscar más bien formas de riesgo, ¿no? De no pensar o pensar que eso no va a pasar. Y de aquí que, bueno, pues durante la pandemia, estas pérdidas humanas no se contó con este auxilio simbólico que los ritos funerarios pueden posibilitar, ¿no? Para ayudar a este proceso de duelo, al no poder percatarse o confirmar, ¿no? La muerte de la persona, al no solo recibir las cenizas y a través de la mirada no lograr constatar esa pérdida y a su vez, eh, pues que la persona seguía viva, ¿no? Que creo que es una de las partes que influye. El siguiente apartado es confirmar la vida a través de la muerte. Bueno, los ritos funerarios han sido una costumbre y herencia cultural que han servido como despedida, como una forma de ofrenda, usado con la finalidad y posibilidad de que un duelo se vaya tramitando y vaya ayudando en la aceptación de la pérdida. La pérdida y el rito funerario tienen un impacto en la subjetividad del sujeto y en el terreno subjetivo el muerto no se va por completo, incluso podrá estar más presente que en vida, con los recuerdos, pensando en los anhelos de determinado momento, estar con esa persona, pensar en lo que no logró concretar, lo que le hubiera gustado hacer, eh, qué me hubiera dicho, qué me hubiera aconsejado, hubiera estado conmigo, etcétera, comienza a tener otra importancia de la que ayuda también a hacerse una idea de esta ausencia. Para el Sira Mariam, el muerto no quiere decir inexistente o ineficaz. Lo muerto hace con lo que queda de él, con la materialidad sobrante y con una parte de sí que no desaparece. Que para mí aquí hace referencia a aquella parte invisible que es justo en lo que se piensa, ¿no? Y lo que ayuda a seguir como con este vínculo con el muerto, eh, que también puede provocar cierto temor, quizá por las culpas que puedan salir o los remordimientos, pero también cierta reverencia al hacerle ofrenda, al pensarlo, al dedicarle algunas cosas, acciones, pensamientos. Y considero que eso invisible a lo que hace referencia es aquello a lo que se le suele recurrir cuando se necesita ayuda o hace una función que pueda posibilitar el hablar con ese otro, ¿no? El sentir que está ahí, que reconforta que está presente aún. Crea esta interacción imaginaria que puede ayudar, dar fuerza, aliento para seguir, para quizá en un momento tomar decisiones, cumplir metas y sentirse acompañado y seguir con este vínculo, pero que también si esto se extiende y no se logra crear estos vínculos con otras personas o con otros objetos, es donde ya el duelo pudiera estarse alargando, patologizando. Se considera que los ritos funerarios tienen la función de constatar esa muerte y comenzar a metabolizar la pérdida, ya que durante estos, pues se acompaña a los deudos, se les da contención, un espacio, un lugar en donde ellos puedan sostenerse. Sin embargo, como mencionaba, pues hay ocasiones en las que no se tiene esta oportunidad, ¿no? De hacer un rito funerario, como residir en lugares lejanos o por temas económicos y por el caso de la pandemia, como lo vivimos. Y lo que en estos momentos se puede llegar a movilizar en diferentes aspectos de la subjetividad es, se puede reaccionar con una mayor negación a la pérdida, tener un sentimiento de culpa, pensamientos negativos sobre la propia muerte y un duelo en el que probablemente no pueda tramitarse la aceptación de la pérdida y por tanto este se postergue o no se supere. Esto puede suceder debido a la falta de certeza por una ausencia de un cuerpo que no se veló, que no se constató, que imposibilite entender o aceptar esa pérdida, esa muerte, y también, de cierta forma, sentir ese alivio por confirmar que el deudo sigue con vida. Y bueno, con el tiempo, los rituales han servido para superar, para separar lo vivo de lo muerto, han llegado a posibilitar un espacio entre la vida y la muerte, y
Para Aries, uno de los fines de los cultos funerarios es justamente impedir que los difuntos vuelvan a perturbar a los vivos. Aquí a mí me surgió un cuestionamiento. En esta parte de sentir que puedan venir a perturbar, lo relaciono con que despierta cierto temor y mi pregunta es a qué se le llega a temer, ¿no? Con esta necesidad de mantener una distancia, de confirmar la vida, confirmar la muerte también. Y lo que yo llegué a pensar es que probablemente al tener esta cercanía con la muerte, se tiene miedo a perder esta inmortalidad inconsciente que Freud describía, y que es una forma ya de enfrentarnos con la mortalidad, rompiendo esta seguridad quizá que se llega a tener. Y aparte del temor, es una falta de comprensión de qué es lo que se está perdiendo en realidad, ¿no? Que va más allá, ¿no? Que en los subjetivos se está perdiendo, porque igual retomando a Freud, pues él comentaba que sepultamos con él nuestras esperanzas, nuestras demandas, nuestros goces, no nos dejamos consolar o nos negamos a sustituir al que perdimos, que para mí más que sustituir sería lograr crear nuevos vínculos, quitando la culpa, ¿no? Pensando que al crear nuevos vínculos estamos olvidando o estamos sustituyendo a la persona. Y bueno, el último apartado es el duelo en relación a la muerte. Aunque el duelo puede darse por diferentes pérdidas, como son una ruptura amorosa, un cambio o pérdida de empleo, el finalizar estudios, por ejemplo, etcétera. Sin embargo, para los fines de este artículo, pues únicamente abordé el duelo en relación a la pérdida de un ser querido. Y bueno, para mí lo que puede llegar a posibilitar el duelo es que el sujeto signifique esa pérdida. Y para ello, los ritos funerarios considero que desempeñan un papel esencial, sobre todo porque en estos se incluye la participación de la familia y de las personas cercanas, los cuales a través de la palabra, de la mirada, de tener esa presencia del otro, puedan dar este soporte y posibiliten la expresión, la vivencia del dolor por el que se está pasando, la pérdida que se está viviendo, y esto puede influir de alguna manera para lograr significar la pérdida. Se da por sentado que al tener una pérdida se vivirá un duelo que tendrá una duración de cierto tiempo y después de esto se superará la pérdida del objeto, sin pensar en la posibilidad de que ese proceso se alargue al no tramitarse lo que en lo subjetivo debe suceder, que es lograr retirar la libido del objeto perdido, encontrar nuevos objetos, pero no como reemplazo, sino creando nuevos vínculos sin culpas o sin temor. Y bueno, en las conclusiones, a través de la investigación se intentó reflexionar sobre la importancia de realizar algún rito funerario como despedida, pero también como una manera de protección para tomar distancia de la propia muerte. Los ritos funerarios, aunque en cada cultura y época son diferentes, coinciden en su finalidad, que es poner en juego la despedida y confirmar la muerte. Durante la pandemia se buscó la forma de realizar ritos que posibilitaran la despedida y con ello evitar que el duelo se patologizara, lograr identificar lo que se pierde y resignificarlo. Y como lo mencioné anteriormente, pues se puso en juego la creatividad en la subjetividad, ¿no? Al buscar la forma de adaptarnos y ayudarnos en este proceso. Al dificultarse el proceso de duelo, el yo podría permanecer debilitado, lo que probablemente ocasionaría que no logre colocar la libido en otros objetos para crear un vínculo. Y bueno, por mi parte es todo. Pues muchas gracias, María Fernanda Sánchez Sanz. Le vamos a pedir a la doctora Mitzi Miriam León Calderón si da inicio a la réplica, por favor, doctora Mitzi Miriam León. Fernanda, muchísimas felicidades. Me pone muy feliz compartir este momento contigo. Pues fui testigo de todo el proceso de tu trabajo, ¿no? Sí. Y de tu esfuerzo, y ahí estuviste semestre con semestre, y de repente se hace un tema muy amplio, lo lograste acotar muy bien, ¿no? Maduraste muy bien tu artículo, lograste sentar
porque pues el tema del duelo es muy amplio y entonces lo acotaste, lo explicas muy bonito, muy entendido, muy sencillo. Pues ya publicaste tu artículo, ¿no? Doblemente felicidades, hoy te titulas y además tienes una publicación. Entonces, pues yo estoy muy contenta, la verdad comparto contigo la satisfacción. Estoy muy feliz por ti y y bueno, pues conozco bien tu trabajo, entonces eh, a mí me gustaría, sí, el tema del duelo, como decimos, es un tema muy amplio y creo que tan indispensable como tú bien lo remarcas, el tema de los ritos funerarios, que importantísimo justamente, ¿no? Si ya de por sí un duelo fácilmente se puede patologizar, no solamente por la falta de ritos funerarios, sino por otras cosas. Bueno, tú lo acotas a esta situación porque te estás reflexionando al respecto. Y mencionabas esta parte de la creatividad que tienen los seres humanos como para tratar de sustituir eso que se les imposibilitó en estos tiempos de pandemia. Me gustó mucho cómo usas el ejemplo de pandemia para ejemplificar el miedo a la muerte y también esta importancia de los ritos. Esta creatividad que tú hablas, donde sí efectivamente había estas veladoras en casa y estas misas virtuales, ¿no? Que se pusieron muy de moda las misas virtuales. Entonces, en relación a lo que tú estudiaste, a mí me gustaría que andaras un poco más en esta situación porque tú dijiste que no es suficiente, ¿no? O sea, bueno, entiendo que no es suficiente, aunque pues de alguna manera a lo mejor una misa virtual pues te puede dar la sensación e incluso ya lo utilizamos también en la clínica, ¿no? Las sesiones virtuales, ¿no? En la escuela, las clases virtuales. Eh, por qué menciona esta situación que no es suficiente, que puede sustituir y ayudar? Me gustaría que andaras un poco más en esta parte. Ok, bueno, primero, sí, muchas gracias, maestra, porque sí, su acompañamiento me ayudó bastante a lograr aterrizar y llegar a esto. Em, Porque siento cuando hay estas misas, ¿no? Los rosarios virtuales, es un inicio y un fin, un cierto tajante, ¿no? Como de, bueno, ya aquí se acaba y entonces de pronto pudiera quedar esta sensación de necesitar hablar, ¿no? De necesitar ese apoyo, eh, compartir recuerdos, compartir experiencias que cuando son virtuales, pues ya solo te quedas ahí, ¿no? Se puedan quedar pues ya como en el aire y al compartir estas experiencias y estos momentos, de cierta manera te ayuda también a recordar y a elaborar, ¿no? El duelo. Entonces, lo siento por esa parte, porque no hay, o sea, sí hay un acompañamiento, pero al no estar con esta cercanía, no hay un otro que te ayude, ¿no? A seguir compartiendo y sosteniendo esto. Sí, gracias, Fer. Yo coincido contigo, o sea, no es lo mismo, ¿no? Que pues creo que trata de sustituirse, pero como que se queda corto, ¿no? O sea, no es lo mismo velar tantas horas, como que tu vida cambie de repente, ¿no? Y de un momento a otro y haga justamente sentir esa pérdida, constatar esa pérdida, ver el cuerpo. Creo que ahí también es como un parte, trascendental, ¿no? Poderlo mirar, ¿no? Ver el cuerpo. Y a veces, pues sí, ¿no? Se queda corto y aunque pueda ayudar, creo que sí, que dejas muy claro en tu trabajo esta importancia de los ritos funerarios, de lograr la simbolización, la representación, ¿no? Porque justamente cuando una persona muere, creo que yo al menos lo pienso así, lo que aparece en primera escena son los sentimientos de culpa, ¿no? Esta ambivalencia que siempre se juega en los vínculos de amor, ¿no? E incluso los vínculos más intensos de amor muy profundo, pues también va a generar una ambivalencia muy profunda y la persona no puede tolerar, si de por sí en vida es difícil tolerar la ambivalencia, ¿no? Que coexista el odio y el amor en un vínculo, cuando hay una pérdida, esto se agrava y no se puede tolerar el odio y empieza a haber una especie de culpa, de necesidad de castigo que patologiza eh, el duelo muchas veces, que
la culpa. Y creo que los ritos funerarios, ¿no? Donde eh, se permiten muchas cosas, no solamente la cuestión de la representación y la simbolización, sino esto que mencionas que es la despedida. A veces hablas en tu interior con la persona que está, que falleció. Entonces, por supuesto que todo eso propicia, ¿no? Algo muy positivo para no se patologice el duelo. Entonces, a mí me parece un trabajo muy importante, ¿no? Que debería tener no solo una difusión clínica, sino social. Y qué bueno que lo publicaste, porque a mí me parece un tema de mucha relevancia que tiene que hacerse, pues distribuirse, darse a conocer, ¿no? Entonces, pues yo te felicito mucho y me gustaría, Fernanda, pues que a lo mejor verte en el doctorado, cuéntame qué has pensado. Ya sabes que en el psicoanálisis siempre hay que seguir estudiando, ¿no? ¿Qué has pensado? Ojalá que pudiéramos verte ahí en el doctorado, o no sé, ¿no? Seguirte viendo, ya te extrañamos. Sí, pues de hecho, justo es como cerrar este ciclo de la maestría, pero con esta apertura a que todavía hay muchísimo más por estudiar, por aprender, ¿no? Por desarrollarse. Y sí, sí he tenido ahí la espinita del doctorado, entonces ojalá me anime pronto. Muy bien, pues muchas felicidades, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mitzi Miriam León Calderón. Le vamos a pedir ahora a la doctora Yolanda Alquicira Sagún, por favor, si continúa la réplica. Sí, sí, gracias, doctora Rabadán. Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo abordaste, ¿no? Esto de los ritos. Te felicito porque pues ya está publicado el artículo y es a partir de ahí que haces este logro de obtener el grado de la maestría. Y me gustaría como destacar varias cosas que dijiste y que probablemente puedan ayudarte a seguir investigando, animarte más a entrar a un doctorado para seguir investigando, porque creo que las tocaste, pero no los desarrollaste, ¿no? Porque bueno, es un artículo, me imagino, o no sé si en tu investigación lo lograste hacer y entonces puedas aportar aquí algo de ello. La primera situación es esta tendencia, una imbricación, dices, imaginaria con el muerto, ¿no? O sea, creo que ahí los ritos, el rito que tú estás poniendo en la mesa, por supuesto que tiene que tener algo de la imaginación del sujeto para que pueda conectarse con eso que fue y que ya no es, ¿no? Sin embargo, no sé si te acuerdas de todo lo que se vio en psicosomática y rescataría por qué el rito además no es suficiente que sea virtual, porque bien dice Mitzi, falta el cuerpo, ¿no? O sea, falta el cuerpo, no solo el cuerpo del que ya se fue, ese cuerpo inerte, ese cuerpo biológico, sino falta el cuerpo que te acuerpa, ¿no? Y que te da cuerpo social y que te ayuda a simbolizar eso que ya no está, que está inerte, que ya no es ese sujeto al que tú, con el que tú te relacionaste, sino que es ya algo muerto, ¿no? Entonces, si hay una capacidad en el sujeto, diría yo, para poder imaginar y poder tener en forma toda su capacidad fantasmática, entonces va a ser más fácil que ese sujeto haga una elaboración a través de ese rito. Pondría de ejemplo por ahí las buscadoras, las que no, las que se les perdió a alguien y no lo encuentran y ya lo dan por desaparecido, tienen en sus grupos la tendencia a hacer rituales. Sí, van a seguir buscando, ¿no? Van a seguir buscando y hasta que no encuentren un hueso que les diga que ahí está el ADN, ¿no? Y que es de su familiar, hasta entonces van a dejar de buscar, dicen ellas. Pero también hacen rituales, ¿no?
Y entonces hacen misas donde simbolizan el ataúd de esos desaparecidos, les pegan fotos y pegan cosas que les representen, y entonces hacen un ritual y se acuerpan entre ellas para tolerar ese dolor que no es parecido al del COVID, porque por más que tú puedas dudar de que esas cenizas, porque lo pones en tu trabajo, ¿no? Dudan de que esas cenizas sean tan cuidadosos los del sector salud que las cenizas de tu difunto sean esas las que te están entregando, ¿no? A veces puedes imaginar que te agarraron cualquiera y que dijeron, este es, ¿verdad? Pero más allá de eso, el no ver, el no testificar que hay un cuerpo y que no haya también quien te acuerpe a ti en el dolor, hace que el duelo se patologice. Y entre menos recursos yoicos tiene la persona, pues más posibilidad hay de que se patologice ese duelo, que de por sí es muy doloroso al no tener ese cuerpo. Pero todo esto para poder llegar a preguntarte que, porque yo observo que también después de la pandemia hay una tendencia social a hacer cada vez más cortos los ritos, ¿no? Funerarios. O sea, antes, yo no digo antes de la pandemia, sino antes, mucho antes, en otra época, los ritos funerarios duraban 3 días, ¿no? En donde todo el mundo se reunía, lloraba y y luego lo iban a enterrar. Y después un novenario y luego la recogida de la cruz y bueno, entonces era algo largo verdaderamente, en donde se podía llorar y rezar y acuerpar a ese que estaba en duelo. Y ahora no, ahora se muere en la mañana y lo creman en la noche y tan, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, cómo crees que todo esto, no solo cuando te entregan las cenizas, ¿no? Sino nada más, sino cuando no hay, ¿a qué crees que se deba que la tendencia de la sociedad a cortar tanto el rito? ¿Y crees que eso influya en la patologización del duelo? Em, pues ahorita justo que lo escuchaba estaba pensando una parte, porque de pronto creo que en general ahorita pareciera que la sociedad ya todo lo quiere inmediato, ¿no? Como de, bueno, ya pasó esto y de inmediato a lo que sigue y no se está dando esta oportunidad de vivir, ¿no? Lo que es esta pérdida, lo que es este proceso, por esta inmediatez y porque quizá en alguna parte se pudiera buscar eh, esta inmediatez o rapidez ayudar en lo subjetivo a comprender o aceptar la pérdida, ¿no? Ujú. Sí creo que pueda influir para que se patologice, porque justamente no nos está dando este espacio y este tiempo de procesar, de entender, de acuerpar, como bien dice, ¿no? La muerte, el acompañamiento. Entonces, al no estarse viviendo, es como, de pronto, como también pudiera ser una mayor parte de negación, ¿no? De decir como si no hubiera pasado, como si fuera rápido, quizá va a ayudar a que esto duela menos o lo procese más, ¿no? Eh, Quizá puedan ser consecuencias también de la pandemia, ¿no? Que esto pues también acortaba tiempos o cambió todo y es esta siguiente adaptación a ahora cómo se tendría que hacer, ¿no? A si tendría que llevarse el mismo tiempo o ya tendría que ser menos, ¿no? Entonces, creo que puede ser una parte de adaptación, pero también un tema de dificultad de estar procesando estas muertes, ¿no? Que ahora ya no son como en la pandemia, ¿no? Por COVID, sino que ya obviamente es por diferentes razones, como fue también en ese tiempo, pero pues antes eran más muertos por tema de COVID. Y esta dificultad de estar procesando estos cambios y estas muertes, ¿no? Pero sí creo que pueda afectar o llevar a que se patologice el duelo. Gracias, Fer. Muchas gracias, doctora Yolanda Alquicira Sagún.
Pues te felicito, de verdad que qué interesante. Yo estoy llena de preguntas acá y en la cabeza que surgen, porque qué interesante. A ver, uno de tus planteamientos, a ver si entiendo bien, o una de tus tesis es que, a ver, tú me dices si sí o si no, que los ritos cambian, pero no se pierden. ¿Es así? Sí, bueno, me parece, en algún momento considero que hubo ausencia de, pero que cambiaron. No se perdieron por completo, pero cambió la forma de llevarse a cabo. Bueno, y también habría como un antes y después, un poco esto que dialogabas con la doctora Yolanda y esto como que ahí hay, y entonces sería interesante continuar estudiando esto que estás, los mecanismos, los diferentes mecanismos en diferentes ritos, en diferentes épocas, por ejemplo, esto que estás un poco como teorizando, ¿no? De qué pasa en en esos rituales que ahorita la doctora Yolanda aquí ya nos está acuñando un concepto muy interesante ¿cómo dices? El acuerpar. Digo, como parte de los mecanismos, ¿o no? Está interesante esto, ¿no? Creo que sí sería interesante, o no, ¿cómo lo verías tú? Como ir dilucidando los mecanismos de los diferentes ritos, ¿o cómo lo verías? Sí, sí, ahora que veo justamente este diálogo, sí es este interés de entender, ¿no? Cómo van estos mecanismos con las diferentes épocas, los diferentes momentos, porque si ha habido un antes y un después, que puedan dar más comprensión, ¿no? Ante el duelo. Sí, porque yo ya oía a la doctora Yolanda y decía, de hecho se dice cuando se hace el funeral, los ritos funerarios, se dice, hay misa, por lo menos en los católicos, de cuerpo presente, ¿no? Exactamente, entonces es como eso. Bueno, el otro tema que te quería decir, me parece interesante esta propuesta de Freud, ¿no? Desde la libido, el duelo desde la libido, ¿no? Si se va retirando y se va despidiendo un poco. También esta propuesta desde el sentimiento de culpa en sí mismo, pero fíjate que me gustaría también como estudiarlo un poco más, a ver cómo lo piensas, desde los deudores. Los dicen los deudos, ¿no? Son los Sí. deudos, desde las deudas. Me parece que en la medida en que no haya deudas, que las deudas estén saldadas, podrá haber descansar en paz. Y si hay deudas, ¿de qué deudas se trata? Si son deudas impagables, si son deudas que se van, y qué tanto los ritos ayudan a como a pagar algo de esas deudas, ¿no? A través pues todo este acompañamiento, pero me gustaría eso, porque puede haber, digo, pienso en alguien que se suicida, una mamá que suicida, un papá, pues quizás que las deudas las hace como impagaderas o más difíciles, algo así. ¿Cómo lo pensarías? Sí, se me hace un concepto muy interesante ahora que lo comenta. De entrada, en algún momento comentaba con la doctora Mitzi, justo en esta parte de los deudos, ¿no? En la culpa que también queda por sentir cierto alivio de no ser el que está ahí, ¿no? Y al constatar justo con el cuerpo la muerte, pero y dentro de ahí, pues es parte de las deudas que pueda quedar, ¿no? Como esta dificultad de entender qué deudas, qué se está quedando, junto con la culpa, ¿no? Eh, con la pérdida, ¿no? Entonces, el poder comprender el sentimiento del deudo, los pensamientos del deudo, ¿no? Y estas deudas que me parece fueran impagables, pues es donde ya el duelo se va a patologizar, ¿no? Bueno, pues de mi parte sería todo, felicitarte, un tema por demás apasionante, interesantísimo, podríamos estar aquí toda la mañana, ¿no? Ahí, interesantísimo. Bueno, pero ya se termina esto, entonces te vamos a pedir que cierres, ¿con qué quieres cerrar? ¿Con qué palabras cierras tu examen para ya que nos ayude la doctora Mitzi a leer tu acta de grado? Bueno, pues con un agradecimiento enorme de entrada al CIES, ¿no? En general, porque el acompañamiento desde el plan de estudios, todo, la verdad es que fue bastante grato y espero si en algún momento volver, ¿no? Al doctorado y agradecer a todos los maestros y a toda mi familia y amigos, ¿no? Que han estado y están apoyando, que sin duda pues es algo que impulsa demasiado. Y pues bueno, que de aquí me quedo con muchas ganas de seguir, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir aportando lo que se pueda y creciendo, ¿no? En esta parte del psicoanálisis, que sin duda es algo que me gusta y me apasiona.
Bueno, pues muchas gracias, María Fernanda. Entonces ahora sí le vamos a pedir a la doctora Mitzi Miriam León Calderón que nos ayude con el acta. Claro. En la Ciudad de México, a las 12 horas del día 24 de enero del 2024, se reunieron a través de la plataforma Zoom los miembros del jurado integrado por los señores doctora María de la Concepción Rabadán Fernández, doctora Yolanda Alquicira Sahagún, doctora Mitzi Miriam León Calderón, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de excelencia académica para obtener el grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 2014-067 de fecha 9 de marzo del 2001, que sustenta María Fernanda Sánchez Sanz. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Bueno, María Fernanda, pues sí, puedes extender tu mano derecha para tomar la protesta de ley. María Fernanda Sánchez Sanz, protesta ejercer con ética y responsabilidad la práctica de la maestría en psicoterapia psicoanalítica del Colegio Internacional de Educación Superior. Sí, protesto. Si así fuere, que la sociedad se lo premie y si no, que se lo demande. Pues ya, muchas felicidades, ya podemos. Muchas gracias. Felicidades, Fer. Gracias. Felicidades, Fer. Un abrazo. Hay que festejar, nos invitan. No es cierto. Invitas el Bobac. Claro que sí, muchas gracias. Pues Muy agradecemos bien, a la felicidades. doctora Yolanda, a la doctora Mitzi, al ingeniero Fernando Alonso que nos acompañó. Muchas gracias. Y pues eso que dicen a festejar, Así es, muchas gracias. que sigamos contigo compartiendo tus éxitos. Esperemos que sí, gracias. Bueno, pues nos Hasta vemos. luego. Bye.